Hola, ¿qué tal? Aquí Dream y el día de hoy vamos a revisar algunos informes que tuvimos la semana pasada. Realmente nunca he visto que hagan esto y yo lo hago porque pues no tenía información sobre mi defensa. ¿Por qué no tenía información sobre mi defensa? Porque pues nunca me atacan. Entonces vamos a revisar. Va a ser un video muy raro porque voy a explicar algunas cosas que a lo mejor, bueno, pues se supone que son formas en las cuales el ejército se comporta, pero pues no hay ciencia cierta aquí en Ebony en el cual diga que debe ser así. Por eso es de que vamos a revisar los informes y vamos a ver cómo actúa mi defensa. Para empezar, mi defensa, cómo está compuesta. A mí me hubiera gustado hacer este video cuando estuve en la All Stars, pero como les dije, no recibí ningún golpe. Y este fin de semana tuvimos... ¿Contra quién? ¿Contra qué equipo nos tocó? Contra un equipo que nos dejó en cero absolutamente a todos. Y creo que fue contra Va, me parece, que nos dejó completamente en cero. Y nos hicieron bastantes golpes y bastantes rallies. Entonces vamos para allá. Mi defensa, ¿en qué consiste? Nos vamos a general. No, aquí no lo puedo ver. Nos vamos a general. Y pues ya saben que soy K44. Mis buffs no son tan buenas. Pero mi defensa está compuesta como si fuera una trampa enorme por refinamientos planos completamente T1, ya sea en ataque, lo que son el arco y los guantes está en ataque, lo que son estas armaduras, la del casco y la de la pierna está en HP montada, igual plano todo, y lo que es el pecho y lo que son las botas están en defensa en plano también, uno y otro. El dragón, mi dragón, ¿cómo está compuesto? Mi dragón está compuesto por refinamientos planos también en HP, entonces realmente todo mi equipo está en plano. ¿Qué más puedo decir? Tropas, ¿cómo tengo las tropas? Tengo muchísimo terrestre, 10 millones de T15, 10 millones de T14, caballos también a montones. Lo que es asedio todavía no hago mucho, lo que es arqueros tampoco hago mucho. Ante todo, más que nada, estos los tengo para rallies. En terrestres igual, T13 tengo bastante. Caballos ya no tengo tanto, arqueros tengo bastantes y lo que es asedio tengo mucho, igual para asedio, gran asedio para los rallies. Tengo 13 millones. Ya en T12, lo que son los arqueros, tengo muchísimos. Ante todo, estos son para lo que son los rallies. Y pues lo demás es. No tengo capas enormes, realmente ya empiezan a bajar. En T11, ya si se dan cuenta, nada más son de 1 millón. T11 en asedio, tengo muchísimo, tengo casi 19 millones. Y igual es para los rallies, pero ya en T10, por ejemplo, están de 1,5 millones, 2 millones, T9, 1,5 millones, 2 millones y tanto, 2,500,000, T8, 1,500,000, 1 millón, 1,500,000, T7, 1,500,000. Y aquí en el T7 voy cambiando porque, según por lo que me dijeron, es que tenía que tener unas capas muy gruesas en lo que es los caballos. Entonces lo que empecé a hacer aquí es mi T1, por ejemplo, es de 600 millones, no es grande, no es pequeño, pero aquí, como me dijeron que tenía que tener capas, entonces los T2, por ejemplo, de caballos, tengo la mitad, tengo 302.
Y entonces el T3 tengo la mitad del T2, 150. Y el T4 de los caballos tengo la mitad, que son 75. Y la mitad de 75 son 37,5 de T5. Y así en T6, por ejemplo, tengo 23. Y en T7 es por eso que tengo 15 millones. Así está compuesta mi defensa. Y llegamos a un total de 1.446.000.000 de tropas. Y entonces, aquí del lado izquierdo acomodé las tropas. ¿Por qué las acomodo de esta manera? Porque supongamos que este es mi castillo. Todo esto es mi castillo. Obviamente está compuesto de asedio, de arqueros, de terrestres y de montadas. Pero por ejemplo de montadas, pues háganse una idea. Por ejemplo, todo esto está compuesto de los 600 millones de caballos, supongamos T1. Y después seguirán los terrestres. E igual deben estar algo así formaditos, ¿no? Supongamos, imaginemos, para darnos una idea de cómo van a ser nuestras defensas. Y después pues están nuestros arqueros, igual formados hasta atrás. Y hasta atrás está formado lo que es el asedio. Todo el asedio pues está aquí. Y todos van a defender todas las tropas que vengan de este lado. Entonces así está conformado nuestra defensa. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Según dicen que los caballos siempre van al frente y depende ante todo de la velocidad. Los caballos tienen 600 de velocidad. Por ejemplo, los terrestres tienen 350, tienen menos que los caballos. Los arqueros tienen 100 de velocidad. Entonces por eso es que los arqueros los pongo detrás de los terrestres. Y además los arqueros tienen un rango de 500. De aquí, por ejemplo, de aquí hasta acá son 500, pueden atacar tropas a 500 de distancia. Y por ejemplo los asedio, que no son muy veloces. ¿Dónde están mis asedios? Creo que están aquí. La velocidad es menor a los de arqueros, es 75, pero el rango, por ejemplo, tienen muchísimo más rango que los arqueros y pueden alcanzar un rango de hasta 2178 de ataque. Entonces por eso es de que los asedios siempre van hasta atrás, después siguen los arqueros, después siguen los terrestres y después siguen las montadas. Es por eso que hice así mi dibujito. A ver, y entonces ya explicando eso, más o menos. Bueno, aquí ya modifiqué un poco el aspecto para ver un poco mejor los informes. Entonces nos vamos y empezamos a buscar todos los rallies. Me los hizo Riot, que es de la alianza BA. Y el primer rally, por ejemplo, me lo hicieron de asedio. Aquí hicieron 3 rallies y 2 eran fakes y 1 era real. Y pues me agarró ni con mucho ni con pocos refuerzos. Pero como es asedio, hace mucho daño. Las bus, por ejemplo, que tenían él, es de 3200. No era muy fuerte, pero nada débil. Y mis bus, por ejemplo, son estas. Aquí, por ejemplo, en lo que es el asedio, entra lo que es, ante todo, estos atributos. Contra estos atributos, obviamente, estoy 1000 puntos por debajo de él. Y lo que son los debuffs, entran estos. Sus debuffs, por ejemplo, como él está haciendo rally, por eso es de que el debuff de él de ataque no es muy alto. Pero aquí en sus debuffs, pues son muy bajos para hacer creo que era K43, me parece él. Contra los míos tengo un poco más, pero de todas maneras en asedio y se unían bastantes jugadores. Por ejemplo, ellos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. Y los 7 eran
K40 para arriba, entonces sí hicieron bastante daño. Lo que él manda, por ejemplo, son T14, T13 y T12 y ante todo T11. Lo que hace, según yo, este rally es primero matar las tropas bajas y después se va con las tropas altas. No me voy a poner a revisar todos los rallies, realmente nada más el de él, el del principio, el C-Rally. Los otros pues deben de ser más o menos iguales, deben de ser ante todo T11, si se dan cuenta, T11, T11 y T11. Aquí lo que yo hice, según yo recuerdo, fue cuidar, poner en fantasma mi asedio, porque no quería que me lo mataran. Pero solamente puse el T15 y T14, me parece, y quedó el descubierto el T13, T12. Entonces, todo mi asedio, si se dan cuenta, adiós, se fue. Y realmente no. Según yo, desde T4 empieza a matar y después de que te mata el T4, T4, T3, T2, T1, sube al T13. Pero a ver, a lo mejor estoy equivocado. Entonces, este es 8. Digo, no es cierto, era 9. Este es 6. Este es 4, por ejemplo. Aquí no recibo mucho daño en el asedio T4, T4, T3, T2, T1. No se desvió para nada su asedio, entonces. Aquí me hace un poco de daño, pero es mínimo. No me mata todas las capas. Aquí, por ejemplo, el 11 sí me hace bastante daño. Me mata casi todo. Pero entonces no sé, porque normalmente lo que es el asedio se, se desvía a las tropas más bajas, por eso es de que también quería checar los reportes, cómo actúan, ¿no? Se fueron directamente a las T13, 6 millones, adiós, le maté 7, no es poco, no es mucho. Aquí por ejemplo, solamente T12, no tengo muchas T12 porque no ocupo muchas, pero no mataron tantas, pero sí nada más mataron la mitad de lo que del daño que recibieron. Y lo que es el T11 pues fue lo que recibió el mayor daño. T11 y el T10 ya no llegó, hasta ahí se quedó. En T11 se quedó el daño. ¿Qué es lo que hacen las máquinas de asedio, por ejemplo? Supongamos que el ataque está aquí, entonces lo que hacen las máquinas de asedio, como les dije anteriormente, atacan con un rango de 2000 y tantos, algo así era. Entonces, lo que hacen las máquinas de asedio, ¿cómo le podemos poner aquí el color? Todo lo que hacen las máquinas de asedio. Siempre he dicho que las máquinas de asedio, como que su ataque es como aéreo. Entonces, en lo que tardan en llegar los caballos y los terrestres y los arqueros, el asedio se coloca completamente en la línea y empieza a atacar, y lo que ataca el asedio es contra el asedio. Es por eso que su rango es muy alto y me empieza a matar lo que es el asedio. Entonces realmente en el reporte pues así lo tomo, porque pues no recibo más daño en mis otras unidades, ya sea en arqueros por ejemplo, pues es mínimo. Realmente el daño que recibo, ante todo mi daño es directamente con el asedio, contra mi asedio. Mis tropas, ¿qué es lo que más mata aquí a lo que es el asedio? Según yo, los caballos. Pero por ejemplo, aquí no hay mucho daño de los caballos, pero por ejemplo el T13 sí alcanzó a hacer mucho daño al asedio. Mi asedio también, lo que es ya sea el ataque, o más bien mi defensa, este es para acá y este es para acá, ¿no? Supongamos. Sí hizo bastante daño, es por eso que aquí, por ejemplo, también, pues aquí mato 7. Mis caballos sí matan, aquí también matan, porque los caballos es lo más rápido que alcanza a llegar hasta acá. Pero lo que son los terrestres y los arqueros casi no mataron. También el asedio aquí, que es lo mismo, de acá a acá. Y el asedio que mató ¿de cuánto fue el asedio?
Perdón, todas las tropas son como 26, ¿sí? Algo así. Entonces quedó entonces aquí son como 224 de los caballos, más 7, más los 10 millones de aquí, ¿no? Entonces eran 17, 19, 20, 21 millones y eran como veintitantos, ¿no? Del rally. Y más mis, ¿cómo se llaman? Más mis refuerzos. Que mis refuerzos, pues, lo que son terrestres, como son pocos, no sé cómo los tengan compuestos mis compañeros, pero no hacen mucho daño o no matan muchas tropas. Según yo, si me reforzaron con caballos, sí ayudan bastante. Por ejemplo, este es con asedio, pero las capas no son muy gruesas, por eso es de que recibí muchísimo daño. Por ejemplo, no, siguen siendo muy delgados sus refuerzos. Y bueno, así es como actúa o fue mi defensa con asedio. Aquí son 26, sí, pues las 26 pues son muertos por otras tropas que también si lo checo nos vamos a tardar bastante. Mis T1 cómo se comportaron, por ejemplo, porque mi defensa, como les digo, está basada en T1. Por ejemplo, el T1 mató 1 millón. T2, por ejemplo, no mató mucho. El T3 igual va a ser así, pero el T1 no sé por qué mató muchos. T4, T5 es mínimo la cantidad. Miren, T6 mató bastante. De todas maneras, T7 no mató mucho. Lo que es ya T8, pues para mí sí mató bastante. 700,000, pues son bastante. Aquí, por ejemplo, el T10 mató 2 millones también. El T11, como 1 millón más o menos. Y el todo eso, ya vimos cuánto mató. En fin, este fue mi defensa de asedio. Después del asedio, me hicieron un ataque de. ¿Me hicieron otro ataque de asedio? Pues sí. Este, según yo, fue de que agarraron desprevenido. Pensaba que se lo estaban haciendo a otro compañero. Y no, me lo hicieron a mí y yo lo recibí. Ese ataque igual de asedio entonces. Y este ataque de asedio, por ejemplo, fue de. Lo checo porque no sé si es gran asedio o T11. Este, por ejemplo, es un gran asedio. Lo que hace el gran asedio, pues según lo que yo entiendo, es matar a todas las tropas bajas. Entonces, vamos a ver qué tanto daño me hizo. Por ejemplo, aquí, el gran asedio. Me mató lo que son los arqueros. Después de matar a lo que son el asedio, se va contra los arqueros el asedio. Entonces perdí todo. Aquí, al tener mucho daño en mis arqueros, quiere decir que perdí todo mi asedio. Entonces aquí ya me agarró mi asedio. 732, por ejemplo, que lo había escondido. 3 en el otro ataque. Aquí 3 millones. Aquí solamente ya me quedaban 2.500.000, que también lo mató. ¿Qué tanto daño hice? Pues no mucho. Aquí como la mitad. Aquí igual como un 70-80% más o menos. Aquí igual un 80%. Ya T11 ya no tenía casi nada. Entonces un 50% nada más hice. Y pues ya todos. Como es muy alto el rango, conforme el asedio va bajando de nivel, el rango, por ejemplo, el rango que tienen de aquí a acá va disminuyendo. Por ejemplo, este supongamos que es 14, en el 10 se achica, no creo que es en el 7 me parece, se va achicando conforme va pasando o los niveles van disminuyendo, la distancia en lo que es el ataque va disminuyendo y por consecuencia pues va a ser recibiendo muchísimo más daño el asedio. Y pues por eso que no hace daño cuando están al mismo alcance, sí hacen daño, pero cuando están fuera de ese rango
reciben mucho daño y es por eso que no hacen absolutamente nada de daño. Y pues eso es, debo de tener todas mis máquinas de asedio, se debieron de haber esfumado, ¿no? Adiós y adiós T1. Es por eso que llega hasta lo que son los arqueros. Como les digo, después de que matan a los asedio, su asedio mata a mi asedio, después sigue lo que son los arqueros. Y después de los arqueros, ahí sí les miento. Creo que siguen los terrestres y después las montadas, creo. Pero pues no me ha tocado verlo, por eso es de que no sé bien cómo actúe eso. Y es por eso que aquí recibo daño. Solamente llega hasta mis T15 este daño, porque mis T14 sigue sin intactas. Es por eso que no tengo bajas aquí en mis T14. En mis T13, por ejemplo, están intactos. Y T12 siguen intactos. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que mató el asedio? El asedio, por ejemplo, lo mató los caballos. Los caballos son los que mataron el asedio. Pues ni tanto, ¿eh? Se dan cuenta, no hay mucho. Aquí, por ejemplo, otros 2 millones. Y realmente, aquí, por ejemplo, otra vez, T7, 1,5, 2 millones. Aquí no hice daño. Aquí, por ejemplo, el 4 hizo mucho daño, 4 millones y medio. Aquí el T12 hizo muchísimo daño a sus asedios. Fue el que más mató, 7 millones. Y el T1, aun cuando el T2 no tenga tantos como el T1, de todas maneras hizo buen daño, 7 y 3 millones. Y pues aquí pues ya se dieron cuenta que más que nada sus capas, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el arquero cuando quiere matar asedio, pues casi no hace daño. Es por eso que no hay mucho. Aquí me refuerzo con arqueros. Terrestres también es bueno para reforzar contra asedio. Pero de todas maneras, si quieres defender a tu compañero y que no reciba mucho daño, tienes que defenderlo con asedio. Y tu asedio debe de tener muy buen ataque. Si no lo tienes, pues con cualquier tropa realmente. Excepto arqueros. Aquí, por ejemplo, no hicieron mucho. Y caballos aquí, por ejemplo, terrestres. Pero este asedio pues, ya lo tenía casi muerto mi compañero. Entonces, pues recibí casi todo el daño. Y este es arqueros, pero aquí me puso terrestres. Entonces, no sé. Supongo que ya estaba en cero también él. Entonces, lo poco que pudo haber mandado, entiendo que fue eso. Y ese fue el ataque de otro. Este fue un gran asedio, por ejemplo. Y los gran asedios son muy costosos. Por eso es de que ellos pierden bastante poder con respecto a lo que yo pierdo y a lo que pierden mis refuerzos. Y después de ahí, pues ya no tengo nada de asedio para empezar. Aquí me mandan un ataque de arqueros y cometí un gran error aquí. Pero bueno, pues hace mucho que no defendía, entonces yo creo que por eso también. Recuerden que cuando los atacan con asedio, pues se supone que debes de poner en fantasma todos tus caballos. Y a mí se me olvidó. Pero bueno, pues es forma de aprender. Así que ya estamos compitiendo. Ya hemos perdido la batalla, así que no hay tanto problema. Pero pues sí es un recordatorio de que siempre, siempre, siempre hay que poner los caballos en fantasma. Y aquí lo que pasa, pues lo mismo. Él, por ejemplo, tiene en arqueros 3391 de ataque. Mis buffs, me falta más de buff, por ejemplo. Mi debuff solamente alcanzó los 1501. Entonces, para contrarrestar al máximo, debí de haber subido mis debuff a 1600. Es difícil subir los debuff, pero pues es algo que debo de estar trabajando en eso conforme pasa el tiempo. No está mal, no está mal. Y también lo que es el HP, por ejemplo, tampoco está mal. Mi debuff está en 1108 aquí, por ejemplo. 1108 es la mitad de 1219, entonces tengo el HP, el debuff de HP está excelente. La defensa creo que este es mi real, 1051, y el real es 1501. Recuerden que solamente entra la mitad de este número.
Entonces más o menos para medirme cómo va mi debuff. Ahí lo veo. Y pues recuerden que los arqueros, por ejemplo, matan a los que son los caballos. Entonces por eso que los caballos se ponen en modo fantasma. Y aquí creo que se me olvidó ponerlos en modo fantasma. Y aquí, por ejemplo, T15, adiós. T14, adiós. T13, adiós. T12, adiós. T11, adiós. T10, adiós. Entonces, no hubiera tenido tantos, no hubiera perdido tanto poder si los hubiera puesto en fantasma, pero como me dormí, pues ahí el problema. Y es por eso que recibo muchísimo daño. Y por ejemplo aquí pues ya mi asedio no está. Entonces para empezar los rounds aquí de el round lo digo porque tengo menos unidades y al tener menos unidades pues ellos tienen muchísimo más ataques que yo. Si tuviera por ejemplo aquí 20 asedio pues los rounds que tienen entre un ataque y otro ataque, porque se supone que por ejemplo, ataquen sus arqueros y después atacan, supongamos, no sé bien ahí cómo funciona, pero se supone que es así. Mis asedios atacan, por ejemplo, y después, no sé, sus arqueros vuelven a atacar a los caballos, sus T13, entonces mis T14 o T13 de aquí atacan a sus arqueros. Y así va uno para acá y otro para acá. Es un ataque y otro ataque. Se supone que es así, pero pues como les digo, realmente yo no entiendo muy bien esa parte y la sigo estudiando porque se me complica un poco entender eso. Pero aquí, por ejemplo, sus arqueros me mataron a mis caballitos y aquí, si se dan cuenta, nos podemos dar cuenta de que pues mis caballitos, adiós. Es por eso que aquí pierdo muchísimo poder, que son 2 millones uno. Si los hubiera escondido, me hubieran matado, pero me hubieran matado a lo que son mis capas bajas, por ejemplo. Ahorita vamos a ver cómo podría haber mejorado este informe, pues ya les dije cómo los pude haber mejorado. Aquí hasta donde llega su ataque, hasta el T7 realmente me mata 11 millones de T7 y todos los demás quedan intactos. Lo que son el T6, por ejemplo, no tengo bajas. T5 tampoco tengo bajas. T4 no tengo bajas. T3 nada. T2 nada y T1 nada. De todas maneras yo lo reviso porque no sé muy bien cómo funciona mi defensa. Aquí también podemos ver que mi T1 no hace daño. T1, el T2 tampoco hace daño, el T3 tampoco, el T4, el T5, T6, el T7. El T7, por ejemplo, sí hace daño. Mata a 3 millones. Pero aquí lo que más daño hace son... tierra empieza a ver, por ejemplo, desde el 9. Desde el 11, perdón. 1.500.000. Aquí, por ejemplo, T12 mata a 4 millones. El T13 mata a 2 millones. Y aun cuando tengo más que este, mata muchísimo más el T12 que el T13. El T14 también lo mismo. 2.600.000. Y el T15 también mata bastante. Los arqueros, que según yo casi no matan, sí me ayudaron aquí, por ejemplo, también. El T14 casi no hizo daño. T13, el T12, por ejemplo, de los 16 millones que tengo, 1.700.000, nada mal. Entonces, aquí, por ejemplo, no ayuda mucho los caballos, sino lo que son los terrestres y un poco lo que son los arqueros a la defensiva. Y pues eso es de lo de su ataque de arqueros. Aquí pues aquí cuando refuerzas con terrestres hace muchísimo daño. Él, por ejemplo, ya debió de haber sacado su ¿cómo se llama? Todo su ejército y lo debía haber puesto otra vez. Y aún así mata bastante su refuerzo de arqueros. A ver, veamos. Pues sí, hasta eso ayuda bastante. No sabía, por cierto, que los arqueros
matan a arqueros. Entonces, un buen punto aquí porque pues yo tengo un buen general para reforzar con arqueros. Entonces, porque a lo que me refiero es de que primero lanzan rally de terrestres y después lanzan rally de arqueros. Entonces, pues si ya no tengo tanto tiempo y armaron dos rallies, si es un rally, pues refuerzo con terrestres, pero si son los rallies, puedo reforzar con arqueros y sé que hay más posibilidad de que aguante entonces el rally. Bueno, nada más por saber, y ante todo por las recompensas, porque si aguantas las defensas te empiezan a dar piedritas de la suerte, aquí de la suerte, y lo que son las piedras rúnicas. Entonces, nada mal. Y bueno, es defensa de arqueros. Entonces, lo que aprendimos aquí es siempre, siempre, siempre poner los caballos en... ¿Cómo se llama? Y además mis compañeros pues ya estaban en cero, entonces pues tenía marchas de sobra como para ponerlos. Entonces siempre los caballos, siempre ponerlos en fantasma. Y eso va a hacer que no me pueda defender contra otros rallies, pero bueno, así la cosa por aquí. Y el rally, por ejemplo, ya subió. Ya no solamente eran de... Creo que en los primeros de cuánto era. De veintitantos, según yo. Eran aquí de 20. Eran de 30. Ya subieron a 30-35 y este rally fue de 35, es de 36, como de 37 millones el rally. Entonces no son bajos, pero tampoco son muy poderosos, pero sí me hicieron bastante daño. Este fue de arqueros y entonces seguimos con el de terrestres y el de no, ya no, hasta ahí pararon. Me hicieron otro rally de asedio. Entonces, si es rally de asedio, se van a ir contra mis arqueros. Y aquí, por ejemplo, perdieron. Aquí el intercambio fue bastante bueno. Ellos perdieron 1.8 contra 747. Y mis compañeros pues casi no perdieron. Sus bus, por ejemplo, los mismos de hace rato. Entonces, no entiendo para qué, porque de repente suben y bajan, suben y bajan. Sí, voy cambiando mi equipo Monarca, pero hay mucha diferencia. Aquí tenía 2200 y subió a 2350, entonces, quién sabe, ni idea. Aquí ya voy en 10 millones. Y veamos la batalla. Entonces, según yo, es un gran asedio. ¿Sí? Tiene T13. No, es un asedio mezclado. T12 y T11. Eso es lo que hace entonces su ataque. ¿Hacia dónde va? Terrestres obviamente no, pero aquí por ejemplo pierdo mis arqueros y los T15. Aquí es importantísimo, como les dije lo de los rounds, yo siempre curo o tengo una marcha para curar lo que son absolutamente todas las tropas. 30 de esta, 30.000 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 de esta, para que los rounds otra vez se equilibren y se estabilicen. ¿A qué me refiero con rounds? Tenemos... Ellos atacan, por ejemplo, pero por ejemplo, si tú no tienes asedio, y por ejemplo, si te mataron los caballos, entonces lo que ellos van a hacer es un round para acá, pero tú nada más vas a tener un round para acá, y ellos ya van a tener otro round para acá, pero aquí el round ya nada más va a ser este, y ya no vas a tener ni este round ni este round, y ellos sí van a tener lo que es el asedio, pero tú ya no vas a atacar con ese round para acá. Y si ellos atacan para acá, tú ya no vas a tener los caballos para que sigan para acá, por ejemplo. A eso me refiero con los rounds. Entonces, por eso es de que curo capas muy delgaditas. Y es por eso que aquí otra vez aparecen lo que es el asedio. Yo les digo a mis compañeros que curen capas, pero a eso me refiero. No curar capas de todo completo, así de los 5 millones de 15. No, ya lo mínimo. Ya está perdida la batalla, pero pues quiero informes, quiero información. Y recuerden que la información vale, y si tú la sabes manejar esa información, pues puedes sacarle provecho. Entonces estábamos que me hicieron un ataque de asedio y me van a matar lo que son los arqueros. Entonces, y aquí si nos damos cuenta,
ya perdí mis arqueros aquí, T15, adiós. Y los T14 son los que recibieron el daño. Me mataron 5.500.000. Y según yo solamente llega hasta ahí porque me quedaron 2 millones más, 2.300.000. Veamos las T13, no recibieron daño. Las T12 no recibieron daño. Entonces hasta ahí quedó su ataque. Eso es lo que hizo de daño el ataque. Y mis tropas que mataron, las terrestres me mataron. Aquí los caballitos otra vez revivieron algunos. Hicieron un poquito de daño, igual aquí. Es por eso que curo un poco. Y aquí se ve que sí vale la pena el estar curando las capas. Muy delgadas, como les digo. No, tampoco curen todo su ejército, pero sí unas capas delgaditas ayudarán a hacer la diferencia en las defensas. Pues no veo alguna capa que haya hecho la diferencia aquí, por ejemplo, 1.000.000, bastante. Aquí 800. Aquí, por ejemplo, a las T5, y es lo que más daño hicieron, 6 millones. Las T4, las T3, 4 millones. Las T2, casi 5 millones. Y las T1, por ejemplo, 3.333.000. Eso es lo que hizo de daño y cómo lo contrarrestan mis tropas. Entonces, aun cuando no tenga terrestre, digo asedio, pues se puede defender y se puede defender fácilmente con una trampa T1, si se dan cuenta aquí la información. Y bueno, ese fue su otro rally. Y después aquí me hicieron otro rally en el cual fue de arqueros, por ejemplo. Y este rally de arqueros fue con 3.363 debuffs. Y ahí a ver cómo nos fue con este. Los arqueros, ya sabemos que si son con arqueros, se van a ir contra los... Aquí vamos a borrar las líneas. Ya no se puede. No, sí se puede. Aquí pues se van a ir contra los caballos. Entonces, para que más o menos lo tengan en cuenta, que es lo que vamos a checar. Y recuerden que los terrestres matan a lo que son los arqueros. Entonces los terrestres aquí hicieron un buen trabajo. Aquí hay algunos rallies que los hacen rápidamente. Es por eso que si se dan cuenta, aquí desapareció el asedio. Y aquí ya no lo tengo. Pero es por eso que hace rato mi asedio, el otro, pues se murió, pero eran capas muy delgaditas. Así que pues sí va sumando un poco de poder, pero el daño, por ejemplo, que recibe pues es mínimo. Aquí aquí nos podemos dar cuenta, si hubiera, más o menos, eso es nada más darnos una idea, cuánto hubiera perdido también, porque pues como ya no tenía caballos, por eso es de que mi poder que me quitaron en el otro rally fue demasiado, pero aquí como ya no tenía tantos caballos de nivel alto, por eso es de que el poder que pierdo es pues poco comparado con el otro informe que me hicieron con arqueros. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo recibe el daño. Lo que es terrestres, por ejemplo, si se dan cuenta, los de nivel alto hace mucho daño, 1.500.000. Entonces 5 millones aquí es bastante el daño que de estas tropas, como defendieron aquí los caballos. Adiós el caballo, bye bye, porque se mueren, están en cero ya. Aquí, como digo que están en cero, aquí dice tropas muertas 1.124. Y aquí cuántos te quedaron, cero. Por eso es de que adiós, bye bye, cero. Perdí todo esto, pero si se dan cuenta son capas muy delgaditas, nada más de 103, a lo sumo de 300, 400, pero son muy delgaditas. Obviamente también el tamaño de mi castillo pues depende de las capas. Entre más grandes seas, más grandes van a ser tus capas, pero realmente son muy delgaditas. Y aquí, por ejemplo, T7, adiós ya. No tengo T7 y me empiezan a hacer daño al T6. Aquí ya recibo el daño del T6, también adiós. T5, también adiós, 37 millones, bye bye. Y su ataque llega hasta el T4. Y el T4, mi capa era creo que de 75 y 59 millones, bye bye. Pero aquí, por ejemplo, hice un daño de 6 millones. 6 millones que
estos son sus arqueros realmente que maté. En el T3 maté 2 millones. Aquí perdí 1.300.000. Un poco se desvían las tropas aquí. T12 también. T12 no recibí daño. Y este es el daño que yo hice. Y T1, por ejemplo, no entran en marcha todavía. Entonces, pues, por lo que veo, sí funciona la escalerita que hice aquí de caballitos de T7 a T1. Sí vale la pena, entonces lo voy a seguir subiendo. Aquí, por ejemplo, si subo a 700 millones, tengo que subir aquí la mitad, y aquí y los T3 la mitad, y el T4 la mitad, más o menos. Refuerzos, ya me empiezan a reforzar mis compañeros. Y por ejemplo, aquí, si aquí me hubieran reforzado muchísimo más, pues hace muchísimo más daño, porque ya les dije que los terrestres marcan a los arqueros. Y cuando tú refuerzas con terrestres, híjoles, el daño que haces es enorme. Muy, muy, muy grande. También tengo informes ahí de refuerzos, pero ya se extendería muchísimo más el video, entonces no lo voy a mostrar. Pero por ejemplo, arqueros que los hayamos visto, terrestres, arqueros, un poco de daño, pero sí. Aquí por ejemplo, los arqueros no hicieron tanto daño al ataque y no defrieron tanto, pero pues cada número suma. De poquito se va haciendo. Y además, como tengo varios refuerzos, aquí por ejemplo, Lulu no es muy poderosa y aún así, sus T14 nada más con poner 316 mató a 317 tropas con 1600 más o menos uno por uno. Pone 316 y mata 316. Pone 1600 y más o menos mata 1600. Más o menos, nada más por darnos una idea rápida. Aquí, por ejemplo, 400 mata 851. Y pues así. Este chico a un general de refuerzo, pero aquí no pone terrestres hasta T12, entonces por eso es de que no hay tanto daño. Y aún así, 300 contra 473, entonces nada mal. A ver, veamos. Puso asedio, por ejemplo, pero como había recibido un ataque de asedio antes, pues yo creo que ya no tiene nada. Y sí, no tiene absolutamente nada. Realmente cuando refuerzas, pues lo mejor es poner pues a mí me gusta, por ejemplo, poner contraunidades. Pero, por ejemplo, si pongo contraunidad del asedio, ya sé que que normalmente el asedio, adiós, bye bye, se va a morir. Entonces yo prefiero poner ya sea terrestres o ya sea arqueros. Pero, por ejemplo, lo malo de poner arqueros es de que si ya te mataron el asedio, pues te van a atacar a tus arqueros. Entonces por eso es que a mí no me gusta también poner arqueros. Prefiero poner terrestres porque hacen bastante daño en el refuerzo. Pero pues depende de la situación en la que uno esté. Aquí estábamos con arqueros. Y bueno, aquí Pascassi refuerza con arqueros. Sí, hace un poco de daño a los arqueros. Pero sí queda como que a veces sí hace daño y como que a veces no hace daño. Aquí arqueros igual, no muchos, pero es algo. Por lo menos entorpecen un poco allí al enemigo. Y aquí sí, puros arqueros. Puros arqueros los que me mandan. Nada más por ver qué es lo que mandan. No tenía T15, por ejemplo. No me mandó T14. 127 es muy delgado. 114. Aquí manda lo que es T12. Manda muchísimo y es por eso que hacen mucho daño los T12. Y aún así manda T11, miren. Y también hace bastante daño. T10 también mandó. T10 y ya. Las demás capas son muy delgadas. Sigamos entonces. Aquí, por ejemplo, otra vez vuelve a mandar asedio. Y el asedio, otra vez lo mismo por acá. El asedio se va contra los arqueros porque ya no tengo asedio, pero a ver, otra vez vamos para allá. Y lo mismo, 3275. ¿Y cómo nos fue con en esta defensa? Aquí, pues no curé. No curé y no sé dónde quedaron mis arqueros, mis T14. Porque a ti no murieron, ¿no? Sí.
Aquí están mis arqueros. Yo creo que los escondo, ¿eh? De repente, si no aparecen es porque los pongo en ¿cómo se llama? Los pongo en fantasma. Yo creo que eso es lo que pasó. Entonces, los pocos que tenía, y es por eso que aquí no tengo muchos, los desaparezco porque sé que aquí me va a llegar el daño. Eso también es, no solamente es quedar separados, sino más o menos ver y tratar de que no te hagan tanto daño en tus defensas. Entonces, lo que son los arqueros, yo creo que los puse en fantasma y es por eso que no aparecen aquí los T15, T14 y solamente aparecen poquitos T13, pero si se dan cuenta, los T13 son los que reciben el daño y T12 siguen intactos. Y según yo es todo. Y debe ser lo mismo que en el otro, pero no veo que hagan tanto daño. Tierra, aquí 1,000,000. Caballos. Como ya no tengo tan grueso. Y aún así, no es tan grueso ¿cómo se llama? Aquí solamente tengo como 30,000 caballitos y matan 1,000,000. Aquí igual, no es tan grueso esta capa, pero matan 200. Tierra, aquí 1,000,000 y tantos. Aquí muy delgada la capa y matan 1. ¿Por qué es esto? Porque los caballos, como tienen más velocidad, como es asedio, tienen mucho rango. Ya lo hemos dicho, de aquí a acá. Pero los caballos empiezan a avanzar una ronda, otra ronda, otra ronda. Y entonces son los que más rápido llegan. Y es por eso que tienen estos números. También los terrestres empiezan las rondas, 1, 2, no sé cuántas rondas sean, pero cuántas rondas sean, es por eso que también tienen estos números. Son los que más rápido llegan, no así los arqueros. Los arqueros, si se dan cuenta, pues no hacen mucho daño. A ver, a lo mejor me equivoco, ¿sí? 3,000 nada más mataron. Aquí los T12 son 15 millones y no solamente mataron, porque avanzaron tantito y de aquí a lo que mataron hasta acá y atacaron. Además de que no son buenos los asedios, los arqueros contra los asedios, pues por eso es que aquí no se ve reflejado. Tierra, aquí casi nulo. Y entiendo que los caballos son los que hicieron casi todo el trabajo sucio. Caballos T4, 3 millones. Los caballos T3, 1,000,000 y tantos. Los T2, 5,800,000. Y los caballos, 8 millones. Igual lo mismo aquí en los refuerzos, pues no debe de haber mucho. Los que tenían refuerzos con terrestres, sí, son los que más se llevaron. Y al final de cuentas esto es puntaje que se lo llevan ellos. Aquí, por ejemplo, los de terrestres. Es por eso que les digo que terrestres bastante bueno para reforzar. Aún así, aunque te atacan con terrestres o caballos también. No está mal si te atacan con no los han cambiado. Entonces hay que estarlos cambiando también. Si tú mandas refuerzos y los matan, debes de cambiarlos. Aquí arqueros, por ejemplo, ya adiós con sus arqueros. ¿Por qué? Porque el asedio, como les digo, mata a los que son los arqueros, pero no solamente los arqueros de la base principal, sino también a los que refuerzan. Entonces eso es lo que pasó aquí. Adiós. Y eso lo debes de entender para mejorar, ya sea tu puntaje, para ayudar a tus compañeros, etc. Este fue de asedio. Entonces pasamos al otro. El otro es de caballos, por ejemplo. Ya empiezan a mandar caballos porque ya mis arqueros ya empiezan a mermar. Aquí me mandaron 1,000,000. Son 32 ya. 32 más 6. Son 38 millones de tropas los que me mandan. Y lo que son, aquí otra vez borramos, lo que son los caballitos ahora, cuando mandan caballos, ¿qué tropas matan? Los caballos matan a las tropas terrestres. Entonces ahorita vamos a estar checando eso. Buffs que tenía el chico. Tiene 3,200, están bastante equilibrados sus atributos. Aquí, por ejemplo, en buffs tiene 3,200 y mi debuff está muy bajo, solamente llego a 1,124.
Porque los montadas, su ataque, por ejemplo, es devastador, entonces hay que cuidarlo. Ya sea aquí, por ejemplo, mi defensa también, no llego ni a bajarle la mitad. Y el HP está increíblemente mal. Nada más por darme una idea, obviamente, como les digo, no recibo muchos ataques. Pues si no recibes ataques, para que mejores la defensa. Aunque ya conozco muchas personas que gastan mucho, aunque no reciban ataques, pero bueno, cada quien hay. Y vamos a ver entonces cómo me fue. Entonces aquí inmediatamente nos damos cuenta dónde recibí el daño. Exactamente, terrestres de 15. Y ante todo van de las tropas más altas a las tropas más bajas. Entonces hasta aquí, pum, adiós, bye bye. 6 millones de T15, adiós. Y todo lo demás, tranquilo. Aquí sigo sin curar las capas. Caballos no mataron. Ya no tengo T15. Ah, sí, perdón. Arqueros T15, aquí están. Aquí estos hacen un poco de daño, pero ¿cómo se llama? Entiendo que los bajé. Me di cuenta que venían caballos, es por eso que los bajé. Ya hace rato ya no aparecían estos. Igual no, se supone que ya yo según los había puesto en fantasma y aquí si se dan cuenta los bajé. Al momento de decir bajar es de que los quito de estar en fantasma y es por eso que aparecen aquí. Si no, no aparecerían. Y aquí, por ejemplo, los 15, como me atacaron con caballos, es lo que ahora sí, los arqueros son los que más daño hacen, no tanto los terrestres ni los caballos. Aquí T11 mata esto. Y quiero ver los terrestres aún así. Aún así, aunque tengo 1.280.000, hacen un montón de daño. No sé por qué. No sé, ni idea, sinceramente, de repente, con estos números. Yo entendería que deberían de ser muy bajos, pero por eso es de que, pues, te dicen que tus capas, por ejemplo, chicas, pues deben de ser como de 1.000.000, 1.500.000, dependiendo, obviamente, conforme vayas creciendo. Yo ya debo de tener como, yo creo que en 3 millones más o menos, pero pues no las he hecho. De todas maneras, siento que está bien. No está mal, me alcanzan bien para estar haciendo rallies. Terrestres de rango T8, mata esto. No está ni bien ni mal, yo creo. Matan la mitad de lo que son. Entonces, defienden. Pero quiero ver lo de mis caballos. Empezamos a llegar a T4, por ejemplo. Nada me mataron a 900, ya nada me quedan 14 millones. T3 matan solamente 1 millón. Y T2 matan 7 millones. Aquí se nota bastante los refinamientos planos. Y T1, pues T1 no ha hecho la diferencia. Más que nada hacen la diferencia las otras capas, que también no está mal, de todas maneras. Pero todas suman. Todas van sumando. Si se dan cuenta, es 1 millón, más 2 millones, más tanto y demás. Aquí es que se llevó en MVP en esta batalla fue los T2 con 7 millones. Y mis refuerzos, por ejemplo, ¿cómo les fue? Aquí, por ejemplo, si tiene estos que me están reforzando con arqueros, si tienen arqueros, pues me van a ayudar, pero ya no las han cambiado, entonces eso hace que reciba bastante daño. Aquí estos sí ayudan, pero no las han cambiado, lo mismo que los otros. Deben de estarlas actualizando. No hay cambio, nada. Aquí, por ejemplo, entendería que aquí su terrestre debería de morir y sin embargo no recibió tanto daño. No, casi nada de daño. Aún así todo mi ejército fue el que recibió todo el daño. Ese estaba con arqueros, pero son muy pocos. Y con arqueros. Por ejemplo, ella sí cambió su refuerzo. Muy bueno de ella, porque según yo tenía terrestres y lo cambió a arqueros, entonces pues ayuda. Pero aquí no puso arqueros. Bueno, a veces bueno, ya estaban en cero también. Hay que entenderlo, no tenían ¿cómo se llama? No tenían unidades, pero pues más o menos se entiende la técnica de cómo va, de que hay que estar cambiando y actualizando los refuerzos. Así que no, nada mal en esa situación. Y por aquí, bastante organizado las otras personas, porque vean, todos se unían a los rallies. Bastante divertido, la verdad. Entre más personas haya, la verdad es de que uno se divierte en este jueguito. Y bueno, aquí nos estamos dando cuenta que, como les dije, todo el daño se recibe de 15. Y vamos al otro entonces. El otro, por ejemplo, fue de otra vez
Ya descansan un poco y otra vez vuelven a atacar. Esto otra vez asedio. Entonces, si es de asedio, la pregunta del millón, si es asedio otra vez. Aquí yo ya no tengo asedio, por ejemplo, el asedio ya. Adiós. Entonces, por eso es de que la mayoría del daño se va a ir a arqueros. Y lo hacen así para mermar y para también mermar lo que son lo de tierra. Y también si hay algo aquí algunas personas que hagan rallies, pues para que entiendan cómo es la situación y cómo hacerle daño a los enemigos. Y entiendo que como ellos les encanta son muy organizados, les encanta la batalla, por eso es de que tienen muchísima más experiencia que nosotros. Aquí asedio, por ejemplo, muchos dirán que les fue mal, pero de todas maneras me siguen matando mis arqueros. Entonces vamos a ver qué tal. Y aquí, por ejemplo, ¿dónde recibe el daño? Aquí, arqueros, adiós, los que son los T15. ¿Qué más aquí tengo? T14. T14 entiendo que otra vez los escondí. No tengo ni idea, porque no están ni los T14 ni los T13, por ejemplo. Supongo que los escondí. Aquí hay algunos. Aquí hay algunos. Y aquí, adiós. Aquí, por ejemplo, T12, ya van en T12. Tenía como 16. Y adiós también. Aquí se fue todo el daño realmente. Aquí está todo el daño que me hicieron. 10.776. Y lo mismo que en las otras batallas. Los terrestres, los caballos son los que hacen daño. Terrestres, caballitos. Nada más tengo 40 aquí. 45, algo así. Y hacen 2 millones. Aquí tengo 8 y aquí está el daño. Aquí tengo 50 y hace este daño. Aquí no hace tanto daño esto. Terrestres y ya al final lo que son los caballitos son los de nivel bajo son los que hacen daño. 3 millones, T4, T3, 7 millones, T2, 5 millones y T1, 1.680.000. Y así la defensa de su rally de asedio. Y después me lanzan un rally de arqueros. Y con el rally de arqueros, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Hacia dónde me van a atacar? Exactamente a lo que es mis caballos. Entonces, vamos a ver cómo me fue con mi daño. Aquí defienden bien mis terrestres, casi no hace daño los T14. Pero aquí, por ejemplo, lo mismo que hace rato. Aquí bajo mis arqueros, por ejemplo. Aquí otra vez aparecieron T14 y T13. Ya no eran muchos, pero pues es una marcha. De algo ayudará. Y si se dan cuenta, pues sí, ayudará de algo. 1 millón y aquí 1 millón. Entonces son como 2.600.000 los que mataron de tropas. Aquí aparecen los caballos, capas muy delgaditas. Delgaditas. De 44.000 y demás. Pero aquí debe de llegar el daño a las capas bajas. Aquí ya mis caballos T4, adiós. Y ya llegó el daño a las T3. Y me hicieron 336 de daño. Aquí hicieron 8.431.000 bajas de los arqueros. Y ya, aquí no hicieron tanto daño. Lo que son las T2 no hicieron mucho daño, nada más 36.000. Y las T1 ya empezaron a hacer daño, que son 5 millones casi. Entonces lo que es las T3 y las T1 son los que ayudaron bastante, además de los terrestres que tenía acá arriba y lo que son los arqueros, los que me quedaban. Y así mi defensa contra arqueros. Y después de los arqueros, que creo que siguen exactamente caballos. Entonces aquí los caballos van a atacar a los terrestres. Veamos cómo andamos. Aquí a los terrestres. Adiós al T15 ya. Aquí por ejemplo. Si ya se habían dado cuenta, mi anterior rally que me hicieron fue con arqueros y ya no tenía caballos. E inmediatamente empiezo a recibir ataques. Curar capas, exactamente, otra vez. Aquí lo mismo que les había dicho hace rato de los rounds, aquí lo hago. Entonces empiezo a curar aquí 30, 30,
Y aquí 30, es por eso que aparecen aquí. Y también el asedio ya no lo tenía, y otra vez aparece. Y eso hace que estemos a la par, porque si no me arrasarían fácilmente. Tendrían más rounds ellos que yo. Entonces recibiría muchísimo más daño. Es por eso que se hace esto de curar las capas. Entonces por eso es que aparecen los arqueros, los caballos y el asedio, para que estemos a la par de los ataques. Y aquí, por ejemplo, solamente llega su ataque hasta los T14. Me matan 4 millones. Y ya todo lo demás, T13, recibo un poco de daño, pero pues es mínimo comparado a todo lo que tengo. T12 igual, mínimo comparado a todo lo que tengo. T... ¿Qué era? T12, T11, ya no se nota el, ¿cómo se llama? El daño. Los arqueros, ¿cómo se comportan aquí? Los arqueros, aun cuando nada más tengo 30, hacen lo que pueden. Pues ya son pocos los arqueros, pero aún así. T13, hacen esto de daño. T12, ya me habían quitado 10 millones, quedan 5 millones y aún así hacen este daño. Entonces cuiden sus tropas, aun cuando sepan que van a perder, pues traten de que ellos también les cueste trabajo el matarle su ejército, no sé, traten de ponerlo en fantasma y demás y cuidarlo. A veces se puede, a veces no. Pues lo que se pueda. Y aquí, por ejemplo, el T1 mata 3 millones, el T2 mata 2 millones. Entonces, por eso que, si se dan cuenta, lo que es el T, en las mayorías de. Bueno, en muchos informes, lo que hace mucho daño, y es por eso que sigo teniendo los refinamientos planos, los caballos son los que hacen bastante la diferencia. Y los caballos, lo que es se les dice el muro de carne, ayudan y ayudan porque reciben mucho daño por parte de los arqueros y además hacen bastante daño. Ya se dieron cuenta que de repente matan 8 millones, 9 millones de tropas, es un montón. Te ayudan y te defienden bastante. Y los ataques, pues son capas a veces bastante pesadas. Ya les va quedando poco, ya empiezan a lanzar T9 y demás, sí, claro, pero en el conjunto pues alcanzan a sumar todo este poder. Y pues así ¿cómo se llama? La defensa contra caballos. ¿Cuánto perdieron ellos? Ellos perdieron 832 más 301 y yo solamente pedí 600. En las capas, pues si alguno por ahí tenía terrestres, por ejemplo aquí, ahora sí ya empieza a perder. Y aún así, de todas maneras, bastante bien. Defendieron bastante bien. Porque aquí debieron de haber tenido muchas pérdidas. Y sin en cambio, no tienen pérdidas en. Aquí pues es muy bajo el número, pues obviamente no va a tener pérdidas. Pero aquí como les digo, el ataque entra y empieza a hacer daño desde las tropas altas hasta las tropas más bajas. Entonces, por eso es que aquí se ve el daño. Entonces, no, realmente no perdieron mucho aquí, 83 millones. Entonces, bastante bien el intercambio de poder. Siguiente rally. Ahora sí ya terrestres, ya dicen ya vamos a arrasarlo. Pero aquí, ¿por qué no resulta? Pues porque todavía tengo muchísimo T1, T1 y T2. Tengo mucho. Es por eso que pues, son aniquiladas. Y aquí se ve cuánto perdieron de poder ellos: 2.200.000 contra 598. Pero aquí, por ejemplo, las buffs que tienen ellos tienen 3.000 de buff. De defensa tienen 2.100 y de HP tienen 2.605. Y yo, aquí en HP no está mal, 1.302 de debuff. Pero aquí en la defensa sí me quedo muy bajo, debería tener como 1100 y me quedo en los 740, entonces debo de trabajar en mi defensa, en lo que es terrestres, en el debuff. Y en el ataque, pues la verdad no creo trabajar en el ataque porque perdería muchos beneficios contra los arqueros, entonces prefiero darle más beneficios a los arqueros y a los asedios que dárselos a estos, y además porque es muy rara la vez que te hagan rally de terrestres y lo vi en la All Stars. Entonces, ataques en solitario sí te hacen, pero ataques de rally en terrestres casi no. Entonces, por eso es que no le daría tanta prioridad. Pero no está mal. Por lo menos el HP, que es lo importante aquí en terrestres, sí la tengo aquí bastante alta.
por lo menos alcanzó a completar los 2600. Y bueno, a ver qué tal. ¿Cómo nos fue? Los terrestres entonces, los terrestres que matan. Los arqueros, pero como yo tengo mi muro de carne, que es cuando ellos atacan con terrestres, según lo que yo entiendo, es de que empiezan a matar terrestres, después cambian a lo que son los caballos, y al final, porque defienden a los arqueros, y al final empiezan a matar a los arqueros, ya matan a los arqueros, según yo, lo que yo sé, pero veamos a ver el informe, a lo mejor me equivoco. Aquí no curé, no tengo T15, fueron entonces inmediatamente los rallies, y todavía tenía montadas, aquí molestaron un poquito, y si se dan cuenta, aquí por ejemplo, adiós las terrestres, T14, ya adiós, y aquí, si se dan cuenta aquí, no perdí ningún arquero. Es por eso que les digo que estos, lo que son los soldados, cubren a lo que son los arqueros. Primero deben de morir estos antes de que mueran los arqueros. Pero, a ver, sigamos leyendo el informe. Terrestres, adiós. Entonces T14, los T13, hasta aquí, hasta el T13, me mataron 3 millones. Y todo lo demás, no. Entonces, es por eso que aquí no tengo tantas bajas. Aquí de caballo sí, T15, pero T14 no tuve bajas. Y según por lo que entiendo, voy a tener muy pocas bajas. Ya. T12, muy pocas bajas. T11, pues ya mínimo. Por ejemplo, caballos, nada más 3. Aquí nada más 23 de 1 millón. Entonces, por eso es que les digo que lo que son los terrestres se van contra primero el terrestre, después los caballos y después los arqueros. Y aquí está el informe y así es como actúa. Y mis caballos, por ejemplo, ¿qué es lo que me defendió aquí? Si se dan cuenta, ya no tengo tropas altas. Aquí si hubiera cuidado mis caballos, aquí es el momento para bajarlos y ni siquiera me hacen absolutamente nada de daño, pero me dormí. Y la verdad es de que no, si los curo me va a salir muy caro, entonces, y además ya estaba perdida la batalla, entonces, ¿para qué? Pero sí es importante darme cuenta de que para eso me van a servir los caballos en un futuro. Si es que los cuido. Si no, como no los cuido, pues no los puedo usar ahorita. De todas maneras, aquí, mis capas, si se siguen dando cuenta, ya me habían matado T4, T5 y demás, y de todas maneras siguen apareciendo porque mis capas son muy delgadas. Aquí muy delgadita de todas maneras para no perder los rounds en la batalla. T3, que es lo que tenía, 11 millones, mataron casi 850,000. Aquí, por ejemplo, T2, tengo 300,000, recibió este daño porque también al matar esto y al tener este muro de carne, son los que reciben un buen daño de los terrestres, pero aún así casi 10 millones. Y los T1 pues, son los que hacen mucho trabajo y también son los que matan bastante. Y aquí no recibí heridos, por ejemplo. Entonces así actúa la defensa contra el rally de terrestres. Sigamos. ¿Ven por qué es importante revisar sus informes y entender un poco el juego? Para que se den una idea más o menos de cómo va funcionando su defensa. Otra vez aquí, asedio. Entonces, si es en asedio, que habíamos dicho, otra vez contra los arqueros. Y ellos se siguen uniendo, y no hay nada fácil en mantener estos ataques. ¿Por qué? Porque al principio, pues sí, claro, todos se unen, pero se van dando cuenta de que el intercambio no es favorable. Muchos dejan de curar, muchos dejan de unirse a los rallies, y entonces se va haciendo cada vez más difícil el dejarte en cero. Pero pues entiendo que a estos chicos les gusta la batalla y les gusta dejar a las personas en cero, entonces pues, se agradece sinceramente porque sigo diciendo, se hace divertido y ver estos informes es y entender el juego, pues a mí se me hace bastante divertido. Entonces aquí, ¿para dónde va? Aquí otra vez, curo capas muy delgaditas, ya no tenía T15, las curé para estar en forma. Y aquí, como ya hemos dicho,
se va a los arqueros. Entonces ya no puse los arqueros T14 en cómo se llama, en fantasma. Entonces adiós T14, adiós T13, adiós. Y como hasta donde llegó T12, tenía 5 millones, ya me mataron 4 millones aquí y nada, me queda 1 millón y tantos. Y hasta allí llega su ataque. Obviamente todo lo que es el asedio, si se dan cuenta, T13 hasta el T1 yo creo, adiós. Adiós, el T3, T2, T1, adiós. Y aquí lo que mata pues son mis caballitos. T1, T2, T3 y todos los números que son los de arriba, por ejemplo. Que serían los T15, caballitos, pues no hacen mucho daño. 322. Aquí siguen haciendo T13. T13 los caballos, 500, pero pues ya matan realmente lo que va sobrando. Sí, así está la defensa. Tierra, que son los, como les dije antes, son los que más rápido llegan a lo que es su asedio, que es lo que lo pongo aquí porque es donde queda su asedio y de aquí a acá es donde atacan a los arqueros. Entonces recuerden que en el campo de batalla todo se va moviendo y se va moviendo por turnos. Entonces así es mi forma de entender ¿cómo se llama? Los informes. Si aquí viera algo raro, pues trataría de tratarlo de razonar, obviamente para llegar a una conclusión. Y bueno, así la defensa de qué era, de asedio. Y aquí, por ejemplo, el asedio que me mandan es... También yo lo veo porque, pues como yo hago de repente rallies, más o menos para entender. Aquí se manda T14, T13, mándate bastante T13, pero por ejemplo aquí, no, según yo, se deben de mandar T11, que es lo que hace más daño. No hace tanto daño. Y T11 no hace tanto daño. Y sus compañeros, entonces, ¿qué tanto? Deberían de mandar T11, sí, si se dan cuenta. No me agrada hacer estos ataques, pero a veces se necesitan hacerlos porque, híjoles, unas defensas son bien difíciles de matar y es por eso. Pero según yo, T11 se debe de mandar. T11, pura T11, porque ya sabes que vas a mandar arqueros. Realmente, si te sobra asedio es lo mejor, pero si no te sobra, yo preferiría empezar a matar los terrestres. Pero bueno, así ¿cómo se llama? La defensa. 27 más 5 millones. Y estos son mis refuerzos. No perdieron mucho. Y esto es lo que pedí de poder. Seguimos entonces de asedio. Arqueros otra vez. Mandan arqueros. Mandan esto de arqueros. Yo pierdo este poder y demás. Y entonces empiezo ya mis capas bajas van a empezar a mermar. Lo mismo que los otros. Informes. Los arqueros hacia los caballos, pero con capas muy muy delgaditas. Ya no tengo T15, T14, ya empiezo a T13, que es lo que hace. Los empieza a poner a trabajar, que hagan el trabajo sucio, y aquí se dan cuenta. No tengo aquí mis arqueros porque me los acaban de matar con los asedios y los ataques son rápidos, entonces uno tras otro. Por eso es de que no me da tiempo de curar aquí las capas. Los T11, por ejemplo, también hace su trabajo. T12 hace su trabajo. Los arqueros T11 pues ya son muy pocos. Empiezan a recibir un poco de daño aquí. Aún con toda la, ¿cómo se llama? Con toda la barrera que tenemos aquí y demás, pero todas se quedan por aquí y empiezan a recibir daño. Algo así entiendo, es por eso que aquí los números no es mucho, porque no me dejan en cero aquí las tropas, pero sí reciben daño. Así lo entiendo, que está diseñado el juego. Y lo que debe aquí, donde reciben el daño, exactamente son las tropas de montada, los caballos. Y aquí, por ejemplo, ya mis T2
Perdieron 238 millones de tropas. Mataron 6 millones. Aquí estas, las T3, ya no hicieron mucho daño. Ya mataron muy poco, 8.000 nada más. Y las T1, pues tampoco hicieron gran daño, ya. 287. Entonces, por eso es que recibí muchísimo daño aquí. Aquí mis compañeros con terrestres me deben de reforzar. Si es que se dieron cuenta. No, pues no. Y aquí no han actualizado. No han actualizado sus tropas, entonces pues me hacen bastante daño. Pero aún así, el intercambio de poder, si se dan cuenta, de 1.800.000, paz 360 contra 747, no está nada mal. Bastante bueno. Sigamos, ya aquí ya nada más me quedan 3 millones. 3 billones.5. Este sí, bastante bueno, porque entiendo que es de caballos. Y el de caballos, ya como ya no tengo arqueros, pues me va a doler aquí. Y aquí, entonces, si es de caballos, van a matar a lo que son los soldados. Entonces, como las capas son muy finas, no hay tanto problema, pero los soldados, los T3, son donde reciben mucho daño. T3, T2, adiós, T12, perdón, adiós también. Y las T11, bye bye. T11, T10, T9, adiós. T8, ay. T7, adiós también. T6, bye. T5, T4, T3, adiós. T2, bye bye. Y T1, adiós, adiós 18. Y después de lo que empieza a matar los soldados, se va contra los caballos. Y es por eso que debo de tener aquí T2, caballos, 57. Entonces, después de los soldados, empieza a matar a los caballos. Y entonces debe de llegar el daño hasta las T1. Y las T1 tenía 600, ya me mató aquí 76 millones. Y de todas maneras hacen su trabajo las T1, matando casi 10 millones de tropas. Aquí matan 4.700, pero así la situación ya no tengo terrestres. Entonces los terrestres ya también, adiós, ya me los mataron. Y lo malo es de que si no tengo terrestres, los arqueros son los que me van a hacer muchísimo daño. Porque también los terrestres me estaban defendiendo de los rallies de arqueros. Entonces, eso es así la situación aquí en este rally. Es por eso que sí me hizo bastante daño. Estas tropas eran bastante importantes. Sigamos. Los buffs, igual lo mismo, 3300 contra mis buffs. Como se dan cuenta, no son muy grandes mis buffs, pero pues esa es la diferencia. Y sigamos entonces, siguiente rally. Terrestres otra vez vienen y vienen fuerte con terrestres, ya me quieren limpiar y vámonos para la casa. Aquí, por ejemplo, veamos. Capas, no tengo capas, entonces estoy muy por debajo de en rounds. Ellos tienen muchísima ventaja. Ya nada más tengo terrestres y los caballos, pero pues aún así los caballos son caballos. Y los terrestres, ¿qué es lo que matan? Entonces los terrestres matan lo que son terrestres, pero como ya no tengo terrestres, matan los que son los caballitos. Y después de los caballitos, según yo, matan a los arqueros. Y veamos a ver qué tal. Entonces, ya no tengo terrestres, ya no tengo caballos, entonces se van contra los T1. Y es por eso que aquí en T1 todo el daño lo reciben los T1. Pero es por eso que a mí no me agrada hacer rallies de terrestres, porque aún así los caballitos T1 hacen de las suyas y hacen desorden ahí. Y entonces 21 millones de muertes me llevé aquí con su rally de terrestres. Entonces nada mal. Funciona, sigue funcionando bastante bien el muro o los refinamientos planos de caballos contra los rallies de terrestres. Entonces, pues, un buen intercambio aquí el que hice de 1.9. Perdí 1 billón aquí. Pero, pues, si se dan cuenta, aquí ya perdí
toda mi defensa. Ya no tengo absolutamente nada, pero pues de todas maneras, nada más para tenerlo en cuenta. Y aquí, por ejemplo, ya un chico dice, ah, ya, lo voy a matar. Vámonos con un ataque en terrestres. Adiós, bye bye. Y lo mismo aquí, un ataque en solitario. ¿Qué creen que pase? Y luego con refuerzos. Entonces, entiendo que los caballos, lo que me quedaba realmente, debió de haber hecho de las suyas. Un millón aquí. Y aquí no sé si curé realmente. Sí, aquí ya otra vez curé para tener las máximas rondas. Y es por eso que los números que están aquí pues son muy bajos, pero conforme van matando y conforme se van sumando, pues hacen bastante. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, los asedios no son mucho y aún así hacen 15.000 de daño, 15.000, 19.000, 9.000. Los de 15 y 16.000 contra un ataque de 3 millones y medio. Entonces parece de que casi ni nos hace daño. Y aquí ya según yo pongo las tropas en fantasma, las que me quedaban, y pues ya con un ataque de terrestres, si se dan cuenta, pues ya los sobrevivientes son exagerados y aquí ya me cerean. ¿Por qué? Porque ya no tengo absolutamente nada. No tengo nada de como para pararlos. Y aun cuando tenga mis refuerzos, pues no es suficiente. Que ya solamente me quedaban 9 millones como para parar un rally de 36 millones de tropas. Y pues eso por el video. Espero que les ayude a entender un poco más de cómo es el ataque y cómo es la defensa cuando se hacen rallies o cuando se atacan directamente, de las tropas, a quién van dirigidas y cómo se comportan el ejército. Entonces esto fue un poco sobre las defensas que uno va teniendo y pues si se dan cuenta, uno para empezar no se deben de quedar parados, dos deben de buscar un intercambio bueno. Por ejemplo, si les hacen un rally de asedio, ya saben que los ataques les va a ir contra el asedio, pero si estas unidades los ponen en fantasma y los cuidan, pues el daño, por ejemplo, no es el mismo que si se las hacen directamente a sus asedios, que si no encuentran nada de tropas, pues obviamente les van a hacer daño, no sé, a los terrestres o a los caballos, y el daño pues va a ser mínimo y ustedes les van a hacer un gran daño a su rally. Y pues yo siempre he dicho, son los recursos de los oponentes, y el hacer que los oponentes pierdan recursos es bueno porque los futuros ataques que ellos hagan no van a ser tan fuertes. Si uno sabe, por ejemplo, que aguanta un rally de terrestres, por ejemplo, pues pongo mis terrestres en fantasma y yo sé que mis caballitos, si soy trampa 3-1, pues los dejo ahí y los recibo. Entonces también hay que ir checando qué tipo de ataque es el que te van a ir haciendo y si vale la pena recibirlo o mejor brincar. Si te hacen un de arqueros, pues también el brincar, pues es hacerlos, tal vez no perder recursos porque no les vas a matar tal vez esas unidades, pero pues si brincas ya los hiciste perder tiempo. Entonces pues, no sé, sigo diciendo, hay muchas maneras en la que ya sean los grandes jugadores o los pequeños jugadores, se pueden divertir de diferentes maneras. Entonces pues, ante todo pues diviértanse. Espero que hayan entendido un poco sobre esto. A lo mejor me equivoqué en algo. Si por ejemplo hay ven que me equivoqué en algo, lo pueden poner en los comentarios. Siempre es bueno una retroalimentación para ir aprendiendo un poco más sobre este juego, de cómo mejorar tal vez los intercambios de poder o cómo mejorar pues tratar de que los enemigos pues, pierdan muchísimo más tropas y más poder, y eso haga que tu equipo sume puntos para ir ganando batallas. Entonces pues ya saben que cualquier cosa lo pueden poner en los comentarios
Y pues esto fue todo por el video. Espero que les sirva. Y yo soy Dream para Ebony con manzanas. Y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.